Yo en mis clases siempre me ha gustado mucho, definir las cosas. No me gusta dar, ejemplos, para explicar las cosas. Sí está bien utilizar los ejemplos, los ejercicios, para reafirmar lo que explicaste o volver a explicar lo que ya explicaste, pero como tal, dar solo los ejercicios como forma de solucionarlo, o como decir: "Ah, ¿cómo sumas?". Ah, pues es esto, ¿no? Es esto, y ya. Ah, pero ¿cómo restas? Ah, es con este. Ah, chido, ¿no? Y que la diagonal, que la división, los paréntesis, lo que sea, ¿no? Ah, pues sí, así se hacen ciertas operaciones y ya, ¿no? Y ya luego te digo, ah, pues ese nombre tiene, operaciones aritméticas, ¿no? No, a mí no me gusta enseñar de esa forma. Yo soy más del tipo de que primero te explico el concepto y ya luego te digo, ok, bueno, ya, son estos, ¿no? No sé si a alguno le gusta así, no sé si probablemente no, porque, pues, se puede perder un poco el tiempo, ¿no? Tal vez, pero a mí me gusta de esa forma, ¿va? Entonces, como a mí me gusta dar primero los conceptos, pues, obviamente me voy a meter primero con los conceptos, ¿no? Entonces, en los capítulos uno y 2 yo ya les había dicho que, pues, justo nada más necesitan leer, les recuerdo, nada más necesitan leer los resúmenes para entender lo que hablan en los capítulos uno y 2. Si no saben cómo conseguir el índice, pues es este, ¿no? Es este botón y ya, está bonito. Nada más necesitan leer el resumen para entender de lo que habla el capítulo y, por ejemplo, aquí está, ¿no? Hablamos de varias cosas, bueno, un buen de cosas que son los comentarios, las cadenas de caracteres especiales, es decir, que son def, true, tal, 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 ¿no? Los tipos de datos iniciales, que son string, que son int, float, listas, etcétera, ¿no? Dije más, bueno, ya no dije más porque creo que iré explicando después. Los principios de una función, que son cómo se usa una función, que son los argumentos opcionales o default values, que son la forma implícita y explícita de ciertos argumentos, o la cantidad de argumentos, ¿no? que tiene una función. Yo casi no doy ejemplos en estos, me refiero a funciones, no ocupo funciones además de print, casi no ocupo, porque creo que aprenderse 20 funciones distintas y saber cómo funciona cada una y saber cómo, bueno, aprenderse la documentación de cada una es inútil. ¿Por qué? Porque después de 2, 3 semanas se les va a olvidar y no habrá servido de nada que se hayan acordado de toda la documentación. Para mí, y como les muestro en esta forma, es más importante que aprendas a investigar y aprendas a averiguar cómo funciona una función antes que saber cómo funciona la función. Entonces, justo es lo que hago. Y estos son conceptos que se aplica a cualquier función. No importa la función que sea, no importa si la acaban de crear ustedes, si es una función básica, si es una función súper avanzadísima, todas funcionan igual, ¿ok? Y para eso son estos 4 puntos, los principios de una función, y obviamente el encadenamiento de funciones y la definición de variables, todo eso se va a ocupar siempre, ¿ok? No importa si estamos empezando, no importa si estamos terminando o creando un nuevo lenguaje, siempre se ocupa esos conceptos, ¿ok? Luego, en el capítulo 2 les explico que, uy, esto por la atrás, les explico, pues igualmente, si quieren pueden leer solo el resumen, de nuevo, pero básicamente ya debieron de conocer qué significa una clase y, o sea, es el tipo de dato. Y pues básicamente ahora no solo existen las funciones, ¿no? Como tal, ahora ya les empiezo a enseñar pues varias funciones específicas, ¿no? Ok, ya, les empiezo a decir, esta función es de enteros, esta función es de puro texto y o los conceptos del método, de qué es un método. Y también, por ejemplo, hay funciones de puro booleano, ¿no? Obviamente. Hay funciones específicas para cada tipo de dato. Que tenemos booleanos, que tenemos rangos, sets, listas, tuplas, data frames, lo que sea, cualquier tipo que sea un dato, existe una función específica para ese dato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí, que existen distintas funciones que ocupan distintos datos, ¿no? Entonces, obviamente, como solo sabemos pocos,
pocos tipos de datos, pues estoy enseñando las funciones más importantes, cómo funcionan, cómo se deberían de ocupar, qué es lo que hacen, etcétera, de cada una. Obviamente es muy sencillo y les recomiendo más que ocupen Help, ¿ok? Para que ustedes mismos puedan investigar y puedan practicarlo. Entonces, lo importante de este capítulo, creo yo, es que se salgan con los operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Mayor que, menor que, igualdad, desigualdad, es o no es, está dentro o no está dentro, ¿no? Ok, estos operadores de comparación siento yo que son de los más importantes y también, obviamente, la profundización del slicing y funciones con listas. Estas creo que son los dos subcapítulos más importantes de este capítulo 2. Y obviamente les doy resumen y ejercicios, ¿no? Los ejercicios sí los hice muy, como que sencillo, pero pues yo creo que es entretenido, entonces lo pueden ir practicando. Y ya, por fin, en el capítulo 3 estamos empezando a ver, eh, estoy empezando a alcanzar al profesor, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les dije, las funciones, pues tienen ciertas propiedades, ¿no? Y una de esas propiedades que tiene igual 2 es que las funciones pueden o regresar un dato o pueden no regresar nada, ¿no? Entonces, en los capítulos anteriores siempre les estaba dando ejemplos donde las funciones siempre estaban regresando algo y era algo que podías imprimir, ¿ok? Era algo que podías, sí, era algo que podías imprimir. Pero precisamente aquí, al final de del segundo capítulo, les introduje este tipo de funciones que imprimían none. Y ve que les digo, ¿no? Como de que, pues estas funciones son funciones sin retorno, ¿no? Y les dije ahí como el spoiler de que eso sí iba a venir en el tercer capítulo, ¿no? Entonces ya, estamos aquí y primero les tengo que dar unas funciones que se me pasaron un poco en los otros capítulos, que son el input, que básicamente es el ingresar datos para el usuario. Podemos ingresar cualquier tipo de string y podemos, obviamente, guardarlo, ¿no? Esta función es del tipo de funciones que sí regresan un dato. Entonces, si una función regresa un dato, se le puede asignar a una variable, se puede imprimir, se puede editar directamente, es decir, encadenar. Por ejemplo, puedo poner aquí un list, que esto es una encadenación. ¿Por qué? Porque estoy poniendo una función dentro de otra. Entonces, si una función regresa un dato, tiene estas propiedades, ¿no? Que se pueden asignar a una variable, que se pueden encadenar, es decir, una función dentro de otra, que se pueden imprimir, que se pueden editar, que se pueden tal, ¿no? Todas esas son propiedades de funciones comunes, funciones que regresan datos, ¿ok? Input es una de esas. Y además, type también es una de esas. Y lo que hace type es que te regresa la clase específica a la que pertenece un tipo de dato. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí me hizo falta una clase que es, pues precisamente la booleana, ¿no? Digo, digo, la float. Entonces, estas, ¿no? Estas son las 5 clases que hasta ahorita deberían de saber conmigo, deberían de ya aprenderse. Y obviamente type te sirve mucho porque imaginemos que tengo yo aquí una variable, pues de qué tipo es esa variable si no me acuerdo, ¿no? O sea, cuando la asigné, cuando la creé, estaba muy atrás y ahorita ya no me acuerdo. Entonces, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí me sirve mucho type y yo sé con qué tipo de valor estoy tratando y al saber qué tipo de valor estoy tratando, puedo regresarme precisamente al capítulo 2 y decir, ok, tengo un string, por lo tanto, puedo ocupar funciones específicas de texto, ¿no? Porque es un string, ¿no? Entonces, para eso me sirve type, para saber qué tipo de dato tengo, qué tipo de funciones puedo ocupar con este dato y, por lo tanto, pues trabajar, ¿no? Ok. Bueno, luego de eso también me hizo falta el formateo, ¿no? Esto creo que ya lo han visto varias veces con el profesor, pero es el formateo de ciertas cadenas de texto
y el cómo podemos ingresar dentro de una cadena de texto variables. Ajá. A mí me gusta mucho esta forma en la que simplemente dices, ok, y es variable y lo puedo meter dos veces, por ejemplo, aquí yo lo estoy ingresando dos veces, la y a la hora de imprimir es exactamente igual que si lo pusiera de forma explícita, como lo estoy poniendo aquí arriba. Obviamente puedo cambiarlo por cualquier otro texto o incluso otro valor, por ejemplo, puedo poner aquí una lista, uy, pues sí, una lista de texto con 1, 2, 3, 4, ¿no? Y puedo poner cualquier cosa que se me antoje, porque esto es una variable, ¿no? Y lo que estoy llamando es el valor dentro de la variable, no tanto la letra, ¿no? La letra X. Lo que estoy llamando es el valor dentro de la variable. Y eso es lo que voy a imprimir, que es lo que está aquí. Porque, por ejemplo, ya no coincide, ¿no? Lo que estaba hace rato con lo que está aquí. Pero si lo regreso a la forma de hace ratito, entonces se vuelve a regresar a la forma original, ¿no? Ahí está. Entonces, esta forma de formateo es muy sencilla, solamente es abrir y cerrar unas llaves y, y pues ya, ¿no? Está muy sencillo, puedes reemplazarlo por cualquier variable que se te antoje, por cualquier letra y cualquier variable, ¿no? Básicamente es eso, ocupas variables o incluso puedes directamente meter aquí, pues un dígito, ¿no? Este es de tipo, vamos a buscar de qué tipo es, ¿no? Primero, es de tipo entero. Y lo puedo ingresar ahí mismo, ¿no? Y obviamente, incluso puedo meter funciones aquí adentro y aquí puedo poner una y, puedo poner sumarle otro texto, por ejemplo, que es una operación válida perdón, es que aquí cerré Isaac, esto, por ejemplo, ajá, en la parte donde dice print F, ¿qué significa lo del F? es format. A ver, ustedes en la aquí, por ejemplo, en la clase 3 ya debieron de haber visto esta función. ¿M? Básicamente lo que hace es que dentro de las llaves vas a ingresar las variables que te esté dando. Es un format. Básicamente quiero formatear. ¿Qué cosa? Pues este cadena de texto la voy a formatear de forma que pueda ingresar dentro de estas llaves, estas variables, e intercambiar las llaves por estas variables, ¿no? Entonces, hay una forma más sencilla de hacer eso, que ya también se los mostraron, pero pues falta práctica tal vez. Y solamente significa eso, ¿no? Format y es básicamente para especificar o hacerle saber a Python que el siguiente, el siguiente texto está permite un formateo, ¿no? Permite ingresar funciones y variables distintas de texto. Ujú, variables, Ok, básicamente. vale, gracias. Ok, solo eso. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, solo estoy formateando esto, ¿no? Estoy dándole cierto formato específico a mi cadena de texto. Obviamente aquí en donde iba texto, ahora está esta parte, ¿no? Y aquí donde va variable, porque se supone que y es igual a variable, y le estoy agregando texto, además, entonces ahora se va a imprimir variable texto, ¿no? Y aquí obviamente, este es variable más una s, entonces va variables. Y aquí esto z, ¿cuál es el valor de z? Pues es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5 aquí, ¿no? Y ya, relativamente sencillo, tal vez solamente es práctica, y es lo que digo al principio de este capítulo, que la mayoría de lo restante, pues sí, básicamente la mayoría de lecciones a partir de este punto ya son más práctica, ¿no? Ya son mucho más importante la práctica y ustedes deberían este, pues de darse el tiempo para poder revisarlo. Ok, ¿Ok? gracias. Ok.
Bueno, también, una vez especificadas estas 3 cosas que me salté un poco, los pude haber dado antes, que son input, type y el formateo de strings. Una vez dado esto, ya también podemos avanzar con precisamente lo que es una función con retorno, ¿no? Una función con retorno, les recuerdo, es aquella que puede ser impresa, ¿no? Y les doy una analogía aquí. Les digo que una función se parece mucho a una fábrica. Las fábricas requieren de materia prima o algún objeto el cual servirá como sujeto sobre el que se le realizarán las transformaciones de la propia, pues sí, pues de la propia fábrica, ¿no? Y terminan como retornando el producto terminado, ¿no? Ya tú después puedes hacer lo que quieras con ese producto terminado, pero te lo tienes que llevar o lo tienes que mandar a otro lado, ¿no? La fábrica lo único que va a ser recibir y enviar, ¿no? Pero, bueno, sí, las formas más sencillas, las funciones, las fábricas más sencillas y comunes usualmente tienen un retorno, es decir, el producto terminado, ¿no? Y ya nosotros podemos hacer lo que queramos. Pueden ser guardadas en una variable o transformadas de nuevo. Ujú. Los ejemplos más sencillos son, pues, los matemáticos, ¿no? Que son el max, el min, el absoluto, el redondeo, los complejos, entero, float, longitud y sorted, ¿no? Y aquí les doy unos cuantos ejemplos de cómo se ocupa cada uno. Ustedes pueden revisarlos después, pueden leer todo esto. Se supone que ya, al menos los numéricos, que son hasta acá, ya deberían de saber cómo funcionan. El de len solamente cuenta, ¿ok? Len solamente está contando sí, qué tan largo es o el string o qué tan largo, cuántos elementos tiene la lista, ¿va? Es lo único que está contando len. Y sorted solamente va a reacomodar los elementos de una lista. En este caso tienen que ser o listas o tuplas, si es que ya saben. No es cierto. Ah, no, sí, sí funciona con tuplas, pero el tema es que por ahora solo conocemos listas, ¿no? Y las va a reacomodar y te va a regresar la forma acomodada, ¿ok? Pero, así como existen funciones que pueden retornarte un dato, existen funciones que no retornan nada o retornan un valor vacío, es decir, no. Ujú. Si tomamos de nuevo la analogía de la fábrica, ahora la fábrica se mueve de lugar. Ujú. Antes teníamos que la fábrica estaba en un lugar, nosotros le dábamos los datos, nosotros le dábamos la materia y nos entregaba la materia terminada y la llevábamos a otro lado, ¿no? Pero ahora no, ahora la fábrica se mueve directamente, la fábrica es llevada directamente sobre la materia prima, se procesa en donde se encuentra y después de haber terminado el procedimiento, se retira a la fábrica y dejando el producto final en el mismo lugar que donde estaba la materia prima. Entonces, la materia prima nunca se movió, siempre estuvo en su mismo lugar. ¿Qué significa esto? Al llevar la fábrica encima, trabajarlo ahí y regresar la fábrica a donde estaba, entonces significa que todo ocurrió en el mismo lugar. Ujú. Y por lo tanto, el valor original, es decir, la materia prima, ya no existe. Ahora, donde estaba la materia prima, ahora existe el producto final. Ajá. Esto quiere decir, o la forma más sencilla de decir esto es como, pues, tenemos el dato que está en la variable A, le aplicamos la función con retorno vacío y ahora A, en vez de contener 15, ahora contiene 25. ¿Por qué? Porque esta función se aplicó sobre la variable, ajá, y dejó el valor, el resultado, dentro de la variable, ya directamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí doy varios ejemplos, ¿no? De varias funciones que existen y la mayoría son de listas, ¿no? La mayoría son de listas y si intentamos imprimirlas, o sea, podemos identificar una función como una que no, mm, pues sí, una con un retorno vacío, sabemos que es una función con retorno vacío, cuando al intentar imprimir la función ajá, de la forma normal que siempre la hacemos, al intentar imprimirla, nos aparece un none. Ujú. Vemos que todas estas funciones nos están regresando none, pero sí están realizando una acción.
Y aquí les estoy diciendo como qué es lo que está haciendo cada una, ¿no? Si quieren saber más acerca de cada función, recuerden que pueden ocupar help, pueden ocupar, pueden ocupar la función directamente. Yo les recomiendo que pueden aprenderse las funciones, pero lo principal no es aprenderse la función, sino aprenderse cómo funciona y cómo conseguir más información, porque no se van a acordar. Así yo les explique las 6 7 funciones ahorita mismo en tarde de 30 minutos más, no se van a acordar. Entonces, lo mejor es que ustedes lo investiguen y ustedes se acuerden después, ¿va? Lo importante es que estas funciones, específicamente estas funciones, están realizando una acción y a la hora de imprimirse no podemos ver qué acción están realizando, pero sí están haciendo una acción, ¿ok? ¿Cómo podemos saber qué acción está realizando cada una de estas funciones? Cada uno de estos métodos, de hecho, son métodos. Recuerden que una función es del tipo así, y aquí están las variables, por ejemplo, mientras que un método es del tipo, es de este tipo, ¿no? Este es un método. Esto es un método y esto es una función. Entonces, lo estoy llamando de forma incorrecta, pero ambas se pueden llamar funciones, ¿no? Pero esta, específicamente, esta es un método, ¿ok? Y recuerden que los métodos son propios, es decir, son específicos de la clase, no se comparten. Ajá. Por ejemplo, aquí, append solamente va a existir para listas. Ujú. Append solamente va a existir para listas, por ahora, ¿ok? Ahorita, ya después vamos a ver que sí se puede compartir, pero se tiene otro concepto. Por ahora les estoy diciendo que extend solamente existe para listas, insert solamente existe para listas, ¿ok? Consideren que después sí existe para otras cosas, pero por ahora solo existe para eso. Ajá. Bueno, el tema es que estos métodos sí están realizando acciones, ajá, pero ¿cómo podemos revisarla? ¿Cómo podemos saber qué acción está realizando cada método? Ah, pues podemos ver un antes y un después, ¿no? Podemos imprimir la variable inicial, de forma inicial, cómo inicia, básicamente, cómo la estamos creando, y después podemos imprimirla después de haber realizado una acción. Si vemos aquí, estoy realizando el método, se está aplicando el método, pero no lo estoy asignando. Es decir, no estoy diciendo que, no estoy diciendo esto, ¿no? Normalmente una función siempre es del tipo, tengo que guardarla, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que aquí tengo función y la guardo, ¿ok? En este caso, no necesito guardarla, ya se está guardando directamente. ¿Y sobre dónde se está guardando? Pues precisamente sobre X. Recuerden la analogía de la fábrica. Yo ya tengo mi materia prima, sería X, y sobre esa materia prima estoy aplicando la fábrica, la función, el método, y el resultado, la operación, ¿dónde se va a quedar? Pues precisamente encima de donde estaba la materia prima y la va a reemplazar, ¿ok? Precisamente X. Entonces, estamos reemplazando la materia prima por el resultado final. Ujú. Entonces, es como si aplicáramos transformaciones sobre la materia prima y ahí mismo lo dejamos, ¿ok? Sobreescribimos. Ah, de hecho es lo que digo aquí. Estos métodos justo, aunque no regresen el resultado de lo que realizaron, sí consiguen un resultado y sobreescriben la variable con este resultado. Estos métodos realizan la transformación directamente sobre la variable y la guardan en el mismo lugar, borrando la versión original y sobreescribiéndola con la nueva transformación, ¿ok? Por eso lo puse en H3, es decir, en subtítulo, en tamaño subtítulo y en subrayado y en todo, porque esta parte sí es muy importante y estoy diciendo que estoy aplicando una transformación, ¿no? Y pues si ven, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Siempre es el mismo print, siempre es el mismo dato. Estoy imprimiendo X una y otra vez, pero después de haber realizado una acción, ¿no? Y vemos como a la hora de imprimirlo va cambiando cada uno. Primero se le insertó un hola, luego se le insertó 1, 3, 2, 4. Luego se le ingresó un 2 aquí de tipo numérico. Este es de tipo numérico porque si vemos que este es de tipo string, este también es de tipo string, pero este como no tiene comillas es de tipo numérico, ¿no? Y luego lo borramos, ¿no? Porque ya no existe. Donde estaba antes, ya no está.
Y luego de eso hacemos un ordenamiento. Vemos que pasa de aquí hay un uno y hasta acá enfrente hay otro uno. Uy, bueno, aquí hay un uno y acá había otro uno y ahora están hasta el frente, ¿no? Y luego los 2, luego los 3, porque aquí hay un 3 y aquí hay otro 2 y aquí hay otro 4. Entonces se está ordenando, ¿no? Se está ordenando la lista y luego la reordenamos, pero ahora en el orden inverso, ¿no? Eso es lo que está haciendo cada una de estas funciones. Está haciendo ediciones sobre la variable y las está guardando sobre la variable, la misma variable, ¿ok? Estos, como les digo, no retornan ningún valor. Si yo intento imprimir esto, esta acción, no me va a regresar nada, como lo vimos aquí arriba. De hecho, son exactamente las mismas funciones. Veamos que aquí dice remove y aquí abajo, aquí también está remove, ¿no? Y exactamente el mismo valor y exactamente en el mismo orden. Lo importante, o bueno, es que veamos que estas regresan none, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de saber cuáles regresan none y cuáles regresan un valor? La importancia de este tema es que este tipo de función sin retorno no puede ser encadenado. Recordemos que la encadenación de funciones es del tipo función uno, función 2 y argumento, 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 ¿no? Lo que sea. Y esto es para funciones normales, ¿no? Del otro lado sería x.función uno, o mejor dicho, método uno, eh, argumento, 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 ¿no? Y luego método 2. Esto, argumento también, ¿no? Y esto es una encadenación de funciones, una función después de la otra o una función dentro de otra, ¿no? Eso es una encadenación de funciones, muy sencillo. Pero el tema es que estas funciones, como dado que no regresan nada, no pueden ser encadenadas. Tienes que a fuerzas, para poder supuestamente encadenar, tienes que hacerlo de esta forma, ¿no? Es append, un 2, ¿no? Por ejemplo, y luego otra vez tienes en una línea siguiente, tienes que decir, pues append también, de nuevo, y ahora un 3, ¿no? O un 4. Y a otra vez lo quiero volver a hacer, pues tengo que volver a escribir la misma función, pero ahora con otro valor, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que sepamos eso, porque si yo hago precisamente esto, que es un, no sé, esto, y luego trato de encadenarlo, pues me va a salir un error, ¿no? Porque, bueno, aquí será otro tipo de error, pero me dice aquí justamente, non-type object has no attribute append, ¿ok? Recuerden que los métodos, es decir, los que son de puntito, son funciones específicas de la clase, es decir, son funciones que le pertenecen al tipo de dato y por lo tanto, dado que el resultado de esta variable, el resultado de esa función es del tipo non, esa función, ese tipo de variable, non, no puede ocupar esta función específica. Ajá. Por lo tanto, me dice, no, pues es que por mucho que sí tenga un valor non, no puedo hacer nada porque el valor non o el tipo de variable non no permite la función append, ¿no? Entonces, es lo que me está diciendo, ¿va? Y pues ese es el problema, justo que yo hay aquí, que insert uno y luego trato de removerlo, me aparece un error, este mismo error, ¿no? No tiene atributo. Y solamente basta con tener cuidado en las funciones que utilizamos y darnos cuenta de si retornan un valor o son vacíos, ¿va? Es lo único que necesitamos hacer para poder identificar cuáles son con retorno vacío, cuáles son con retorno normal, general, vamos a decirlo, y ya, ¿va? Ahora, pues ya estamos empezando a ver errores, ¿no? De vez en cuando vamos a encontrar errores. Pues aquí les estoy dando una mini guía. Es una super mini guía, ¿no? O sea, literalmente está muy chiquita de poder leer un error, ¿no? O sea, si vemos aquí, esto es un error, ¿no? Estoy yo tratando de ejecutar y se nota aquí que hay un error. Entonces, es muy importante el poder saber cómo
o sea, ¿qué significa el error que estamos encontrando, no? O cómo solucionarlo, ¿no? Precisamente, queremos saber cuál es el error para poder solucionarlo, ¿no? Entonces, pues, yo siempre me he tomado como 3 pasos, ¿no? Y el primer paso de todos es identificar la línea en la que se encuentra el error. Aquí les estoy dando un ejercicio, un ejemplo, perdón, en el que, yo estaba trabajando. Yo estoy trabajando en un código, obviamente el código no es de una línea, ya tiene 300, como 400 líneas, y en una parte estoy haciendo esta función, ¿no? Estoy aplicando esta función, que está siendo aplicada sobre PD, ¿no? Específicamente, pero el tema es que, este, estoy aplicando tal función, tuve un error y me dice, y esto es todo lo que se me imprime, ¿no? Todo esto se imprime y yo de, ok, no estoy entendiendo nada, ¿no? ¿Cómo podemos leer este error? Pues primero veamos que aquí tenemos dos flechitas, ¿no? Flechita uno, flechita 2. Pero digo, ok, flechita uno me está apuntando a 237, la línea 237, y la flechita 2 me está apuntando a la línea 643. Pues, ¿dónde debería de buscar? Pues debería de buscar yo en la línea 237 de mi código, ¿ok? Ese está en mi código. Y es lo que digo aquí. En este caso, y es normal cuando los errores son en temas avanzados, es decir, ya librerías, ya estás avanzado, ¿no? Entonces, la impresión es como si tuviera dos errores, porque pues sí, parece como que son dos errores, ¿no? Uno aquí y otro acá. Y esto está chiquito, solamente tiene dos. Yo he visto unos que dicen como 15, o sea, que son como esto 15 veces más, ¿no? Y es como, la bestia, no se entiende qué está pasando, pero el tema es que puedes saber dónde está el error siempre, 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 porque el primero de todos es el error en tu código, ¿vale? Ese es el error en el código que nosotros estamos escribiendo. Entonces, ya encontramos, ¿no? Ya sabemos dónde está el error. No sabemos todavía cuál es el error, pero sabemos al menos dónde está, ¿no? Yo sé que está en la línea 237 y entonces está aquí, ¿no? ¿Por qué sé que está en estas tres líneas? En alguna de estas tres líneas, porque todo esto es una función. Y recuerden que una función puede ser multilínea. Ujú. Entonces, sé que el error está en la función, o tal vez está en la variable, o tal vez está en algún lugar de esos, pero sé que está ahí. Ajá. Luego, después de haber encontrado en dónde está, tenemos que saber cuál es el error, ¿no? Tenemos que saber cuál es específicamente el error. Vemos que el error específico es HTTP error 404, ¿no? Y porque, ¿cómo sabemos que es ese? Porque justo al final de todo, eso siempre también está ahí. Al final de todo me va a aparecer exactamente el error y la descripción del error. Vamos a ver el de aquí arriba. Aquí me está diciendo, pues está en la línea uno y en la línea uno el error es exactamente este. Ujú. Me está dando el nombre del error y me está dando una descripción del error, ¿no? Y si yo, o sea, si ustedes se equivocan en cualquier otra cosa, también les va a decir lo mismo. Cualquier error les va a aparecer de esa forma, ¿va? Entonces, ya puedo yo decir, ok, sé dónde está, sé cuál es el error, pues vamos a buscar. La forma más sencilla es, vamos a buscar qué significa ese error, ¿no? Lo busco en internet y me dice esto, ¿no? Exactamente esto, me dice, es un código de estado HTTP que indica que el host ha sido incapaz de comunicarse con el servidor, pero no existe el recurso, ha sido capaz de comunicarse con el servidor, pero no existe el recurso que ha pedido. Entonces, esto, porque yo ya estoy un poco más avanzado, sé que significa que Python intentó buscar un archivo en la web, pero no lo encontró. Por lo que el error se encuentra en la URL que le dimos. Esto sería una URL, ¿no? Que le dimos a la función. Y ya el último paso es corregir la función, ¿no? En este caso, dado que fue hecho a propósito, pues no iban a saber que este era la URL exacta, ¿no? Eh, para poder conseguir que la función funcionara, pero en el caso de aquí arriba, por ejemplo, sí podemos decir cuál es el error, ¿no? Sí puedo yo encontrar cuál es el error. Aquí me dice, pues la línea uno es el error y el error es tal, entonces
yo puedo buscar este error y me va a decir, ah, pues es que no puedes concatenar funciones, ¿no? No puedes poner una función después de otra. Ah, entonces ahí se encuentra mi error y puedo editar la línea, ¿no? Y ya. De igual forma encontré cuál es el error y cómo solucionarlo, ¿va? Y corrijo el error, ¿no? Luego, ya por último en este capítulo, vemos la creación de funciones, ¿vale? Les digo, está corto. Vimos funciones con retorno, funciones sin retorno. De las funciones con retorno vimos el input, el type y el formateo. De las funciones con retorno vacío vimos que son los métodos y cómo identificarlos, más que nada, cómo saber que existen. Ujú. Cómo poder leer un error y tal vez no siempre solucionarlo, pero al menos cómo leerlo, ¿no? Cómo buscar ayuda. Y usualmente siempre pasa esto, ¿no? O sea, la verdad es muy fácil que suceda esto, que yo digo, no sé, ah, yo quiero un código, ¿no? Y es como de que, ok, ¿cuál es el error? ¿No? Dice, en la línea uno tienes un error que dice name error, name print is not defined, ¿no? Y es como, ah, ok, pues claro, porque print no existe, tiene que ser print y ya, ¿no? Y ya, y es como, ah, mira, pues sí, qué tonto. Y conforme se va haciendo más y más complejo, dices, ok, tal vez simplemente me faltaron unos dos puntitos o me faltó aquí una comilla, pero porque ya tienes, o sea, se te pasa muy fácil porque ya tienes una función dentro de otra función, dentro de otra función, dentro de otra función y tal, ¿no? Y es como de, ok, se te puede ir un paréntesis, ¿no? Y, Y es como de que, okey, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Es como syntax error, ¿no? Y complete input. Me dice línea uno incomplete input, okey, pues creo que me falta un paréntesis, ¿no? Y ya, es como, oh, guau. Pero sí, conforme más complejo se vuelve, se te puede ir un error chiquito. Entonces, a veces solamente hace falta darle 2 3 segundos para entender que el error, pues, fue de dedo, ¿no? Fue un error humano, te faltó una coma, una comilla, unos 2 puntos, un carácter. Entonces, solo hace falta leerlo rapidito, identificar dónde está y, corregirlo, ¿no? Hay errores más complejos que también se pueden solucionar con una metodología, pero ya lo veré yo más adelante, ¿va? Ahorita hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora sí, creación de funciones, ¿no? Vamos a crear funciones. Eso ya lo vieron, está muy sencillo. Solamente es ocupar la palabra def, le damos el nombre de una función, una nueva función, claro, y tiene que ser de la misma forma que creamos una variable, ¿va? No puede ser, es decir, no puede tener un número al inicio, no puede tener un carácter especial en medio, a menos de que sea un guión bajo, no puede tener nada, nada, ningún carácter especial. Ajá. No se puede, está prohibido y obviamente ninguno de estos que están prohibidísimos, ¿no? No puedes tener nada de eso. Póngale un nombre normal, sencillito y ya, ¿no? Y paréntesis, ¿ok? Siempre se ocupa paréntesis y dos puntitos. Una vez poniendo esto, ya adentro podemos poner cualquier parte de código, ¿ok? La, la parte de código que más nos interese, que queremos repetir un código, pero solamente queremos llamarla una y otra vez, pues podemos hacer esto, ¿no? ¿Y qué tal que no solo es un código, ¿no? ¿Qué tal que tengo yo qué tal que yo tengo varios print y cada uno está diciendo algo distinto? Pero no sé, el tema es que quiero que se imprima 20 veces, ¿no? Y siempre quiero que se imprima exactamente lo mismo. Entonces, pues simplemente lo puedo meter dentro de una función y cada vez que manda a llamar la función sencilla, se va a imprimir todo lo que pertenezca dentro de la función sencilla, ¿ok? Eso es lo único que estoy haciendo yo aquí. Se va a ejecutar todo lo que pertenezca dentro de la función. Ajá.
Pero, de nuevo, el crear una función también implica que tenemos todas las características, podemos crear una función con todas las características que ya sabemos de una función. ¿Cuáles son todas las características que ya sabemos de una función? Ah, pues que tiene argumentos que tiene argumentos, forzosos, que tiene argumentos, no son sinónimo, se me fue el sinónimo, pero sí, que son de a fuerzas, ¿no? Estos son argumentos que son de a fuerzas. Y si, vean, si lo imprimo y le quito uno, me va a decir, no, es que te hizo falta una, ¿no? Y aquí me está diciendo, ah, pues es que en la línea 6 que es uno 2 3 4 5 6 que es esta línea, hasta está subrayada, ¿no? Me dice, en la línea en la línea número 6 te hace falta, ¿no? Porque te dice, ah, pues la función le hace falta un argumento más, ¿no? Que es argumento 3 esto. Entonces, me hizo falta un argumento, ¿no? Y me sale un error si me hace falta un argumento. Bueno, el tema es que yo ya le di una cantidad de argumentos, le puedo decir con retorno o sin retorno, es decir, un retorno vacío, porque, por ejemplo, si intento imprimir esa función, me va a decir que none, ¿no? Me está imprimiendo vacío. Ujú. Y, la fo- y de igual forma, el otro, ¿no? La función de aquí arribita también me está imprimiendo none. Ujú. Me está imprimiendo un none. Significa que como tal la función tiene un retorno vacío, de nuevo, ¿no? También tiene un retorno vacío. Si está realizando una acción, ¿cuál es su acción? Pues esta, ¿no? Esta es su acción, imprimir, pero no me está retornando nada, ¿no? Eso es lo importante también. Ahora, para poder hacer que una función sí retorne un valor, tengo que poner la palabra especial return. Ujú. Y también estoy haciendo uso de otro tipo de, bueno, estoy haciendo uso de otra cosa, ¿no? Que es un valor por default o argumentos opcionales. Todos estos son argumentos opcionales. Puedo ponerlos, como está aquí, puedo ponerlos todos, puedo poner solo uno o puedo poner solamente, bueno, puedo especificar solamente uno, puedo ponerlos por orden, puedo ponerlos como se me antoje, pues, pero puedo poner todas estas formas, ¿no? Y lo que estoy diciendo. Se puede acoplar de forma implícita, explícita, realiza un retorno, si intentamos imprimirlo regresa un valor, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas son propiedades de funciones en general. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Aquí solamente estoy dando más ejemplos que retornan. Y además también vimos que habían casos en los que existía una cantidad variable de argumentos, ¿no? Entonces, pueden ustedes también crear sus propias funciones con una cantidad variable de argumentos, ¿no? Y solamente este tipo de funciones, solamente cuando se especifica hacia qué argumento va, hacia qué argumento va qué valor, es cuando se ocupa ese valor, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo aquí digo texto es igual a esa cosa, ahora se va a cambiar, ¿no? Bien. Y este es el que va a cambiar, ¿no? Está lindo, ¿no? Que puedes, o sea, todas estas características ya las vimos desde el capítulo uno, pero están viendo ahora que pueden crear ustedes sus propias funciones que apliquen todas esas mismas características, ¿no? Y también les digo el orden de las funciones van de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, no siempre de izquierda a derecha, pero casi siempre de izquierda a derecha, ¿no? Entonces aquí vemos que esto es una función dentro de otra, ¿no? Pero esta función se va a aplicar primero antes que la de afuera, ¿no? Que es la de print. Entonces, este print se va a aplicar primero porque va dentro de esta función. Este print se aplica primero, este print se aplica después y luego se aplica el return y entonces, una vez que ya tenemos el return, se aplica esta función, ¿no?
También existe global, es decir, podemos editar una variable desde afuera, que existe afuera, perdón, que existe fuera de la función. Y esto también nos implica la existencia de local, ¿no? Pero cualquier función, cualquier cosa que sucede dentro de una función, se queda dentro de la función, ¿ok? No aplica, no existe algo como local, ¿no? Y pues ya, a ver. Ya básicamente eso es todo. Terminamos el capítulo. Un poquito me estoy tardando, pero ya creamos funciones, ya leímos errores, ya sabemos que es un retorno vacío, un retorno con valor. Y nada más les estoy dando aquí un resumen, que son, no se les olvide el slicing de string y listas. Y obviamente les doy ejercicios y sus soluciones, ¿no? Para que ustedes mismos lo revisen y puedan practicar. Mañana veremos más, que son la condicional if, la indentación y los ciclos for igual. Y pues ya, hasta ahí, por ahí, ¿va? Sale, nos vemos mañana.